A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. Un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. Agradecemos a Dios por cada testimonio y cada transformación que Dios ha hecho en personas que testifican de la gracia y de la misericordia de Dios, porque eso motiva nuestras vidas. Hay un himno muy hermoso, y esto es un testimonio de esta persona que escribió este himno. Este himno tan hermoso y conocido por muchos se llama Sublime Gracia, o en inglés Amazing Grace, conocida por el mundo cristiano y también por el mundo que no es cristiano. Es muy conocido este canto. El escritor es John Newton, y basado en su testimonio de cómo la gracia de Dios lo salvó, lo libertó y lo perdonó cuando él pensaba que no tenía perdón por tanta ofensa y tanta cosa mala que habló contra Dios y contra la palabra del Señor. Él pensó que ya no tenía perdón, pero y él en su vida fue tan rebelde y en su vida rechazó tanto la forma de cómo vivir una vida para el Señor, pero él cuenta que él trabajaba y se dedicaba a trabajar en los barcos de traficantes de esclavos en ese tiempo, y él mismo sufrió muchos maltratos por sus amos. En el año 1748, que ya hace muchos años, él tuvo una experiencia cercana al borde de la muerte, y esto le inspiró, le animó para reconsiderar su creencia cristiana en la palabra, que antes ya lo había conocido la palabra, pero se alejó en una vida de pecado. Pero aunque él tuvo esa experiencia, aún así pasaron muchos años y él tuvo otro encuentro cercano con la muerte tan terrible antes de que este hombre se convirtiera de una manera significativa. Él continuó trabajando en ese lugar, en el comercio de esclavos, hasta la entrada de la década de 1750. Luego se entregó completamente a Cristo y se dedicó a Él, y además Él trabajó para poder libertar a esa cuestión a los esclavos de esa trágica esclavitud, ¿verdad? Y ese tráfico de esclavos que los vendían, y era una miseria y un dolor para estas personas. Pero él escribió este canto que él lo escribe porque lo experimentó. Se entregó a Cristo y Dios hizo una transformación gloriosa, preciosa en su vida. Y él escribe así: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y qué lindo, ¿verdad? Pues es un testimonio de vidas transformadas por la gracia de Dios. Meditando en esto, nos lleva a pensar en la gran bondad de Dios que nos brinda de su gracia para perdonarnos, para salvarnos, para transformarnos por su gracia y por su misericordia. Por esa razón, hoy quiero hablarte sobre este tema de Dios, nuestra fuente de gracia. Dios, nuestra fuente de gracia.
Leo la palabra de Dios en esta ocasión en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Verso 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho, así que ninguno de ustedes puede jactarse de ser salvo. Y yo digo, por nuestras propias obras. Y allí dice la palabra también. Es lo que hemos leído. Depender de la gracia maravillosa de nuestro Dios. Depender de esa gracia maravillosa. Y vamos a estar profundizando en este mensaje que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, es importantísimo reconocer la gravedad del estado de pecado que teníamos antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero Dios, viendo que teníamos, o más bien que no teníamos una forma de cómo ser salvados, pues nos dio a Cristo Jesús, su único Hijo, para morir por nosotros y pagar el precio de la deuda que teníamos con Dios. Una vez que creímos en esa obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nos justificó y nos hizo libres de culpa. Nos hizo libres de culpa, pasando de muerte a vida. Eso lo hizo como un regalo de su amor y su gracia. Esa gracia, esa maravillosa gracia por nosotros. Y esa gracia significa y quiere decir favor no merecido. Así es. Gracias a Dios por ese favor no merecido y que vino a encontrarnos, a rescatarnos, a perdonarnos. Veamos entonces las razones por las que Dios nos brinda su maravillosa gracia. Número 1, nos brinda su gracia porque es rico en misericordia. Lo repito, nos brinda su gracia porque es rico en misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio por su misericordia, su gracia y su amor. Su castigo no cayó sobre nosotros porque aunque éramos pecadores y aunque éramos culpables por nuestros pecados, por consiguiente teníamos encima de nosotros la condenación eterna. Así que el juicio que nosotros merecíamos y el castigo cayó sobre Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz. Pero también Cristo resucitó y nos libró y fue efectiva su maravillosa intervención de su redención. Nos libró de la culpa, tomando nuestros pecados en lugar de nosotros llevarlos en nosotros mismos, y tomó el castigo y el sufrir más doloroso en una cruz para poder llevar el juicio y el castigo que nosotros merecíamos y la muerte que a nosotros nos correspondía. Entonces el apóstol Pablo explica la razón de Dios detrás de la reconciliación del hombre para sí mismo. Y estas razones se encuentran totalmente en Dios. Las razones son su rica misericordia y su amor glorioso, su grande amor glorioso que se enfoca en ti y se enfoca en mí.
Entonces, cada razón para la misericordia y el amor de Dios por nosotros se encuentran en Él. Nosotros no le dimos a Él ninguna razón para que nos amara. Pero en la grandeza de su amor, Él nos ama con un amor de todas formas. Romanos 5:8 nos expresa de esta manera. Se expresa de esta manera en la palabra de Dios. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Por lo tanto, debemos de parar de intentar hacernos creer a nosotros mismos que somos dignos y merecedores de que Dios nos favorezca. En lugar de eso, simplemente necesitamos recibir su gracia maravillosa y reconocer que éramos indignos de ello. Este es el secreto maravilloso de la gracia del Señor en la vida del creyente. Cuando tú conoces de la gracia del Señor operando en tu vida, eres la persona más feliz y más satisfecha de toda la tierra, porque lo experimentas y es una realidad. Entonces, siendo que Dios es la fuente de gracia, significa que su gracia no se agota. Su gracia es suficiente y alcanza para salvar a miles y miles y millones de almas necesitadas del perdón de sus almas, para el perdón de sus pecados. Y salir del estado de muerte al estado de vida eterna. Estado. Entonces su inmensa gracia y el poder de su sangre maravillosa, la maravillosa sangre de Cristo es eficaz para limpiar el pecado más grave. Limpiar el pecado más oscuro. La vida, el alma más oscura y manchada por el pecado. Cuando la persona acepta a Cristo y arrepentido de sus pecados de todo corazón viene a Cristo Jesús, el don de la gracia de Dios, entonces es salvada. ¿Ok? Entonces reconocemos que la razón por la cual Dios nos brinda su gracia es por su inmensa misericordia, porque Él es rico en misericordia. Una segunda razón por la cual Dios nos brinda su gracia es porque nos encontrábamos en una condición de muerte. Dice la palabra, aun estando nosotros muertos, esto es que Dios nos amó en ese estado, imagínate. Yo no sé si lo alcanzas a ver con claridad. Dios nos amó aún siendo tan perversos y pecadores como éramos. Dios nos amó en ese estado. Estamos muertos. ¿Quién puede pensar en un muerto para amarlo? Solo Dios. Esto es que Dios nos amó en ese estado. Él no esperó hasta que nosotros nos volviéramos buenos, amorosos y adoradores de su nombre. Él nos amó aún estando muertos en nuestros pecados y delitos, lo cual no provee nada agradable o amable en ninguna forma para Él o algún beneficio para Dios. Claro que no. Entonces, lo que se requiere para ser salvo es, primero, debes estar muerto. Y todos lo estábamos antes de venir a Cristo Jesús, muertos. Y también muerto a cualquier intento de justificarte delante de Dios. No hay tal perdón en mis sacrificios. No hay tal recompensa de salvación en mis sacrificios. Recuerdo cuando yo estaba pequeña, yo hacía muchos sacrificios para ganarme la salvación. Yo hacía todo por tal de poder sentirme satisfecha, pero ni aún así me sentía satisfecha o segura de mi salvación. ¿Sí? No hay perdón. No importa qué sacrificio hagas, no importa cuál manda, cuál ofrenda, que por más valiosa que para ti sea, no hay redención en esa ofrenda. Solo hay una ofrenda de salvación y perfecta y gloriosa.
Es la ofrenda válida de Cristo Jesús hecha en la cruz del Calvario. Hebreos 2:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son esos? Los que hemos creído en Cristo Jesús y nos hemos entregado y hemos aceptado el don, el regalo de la gracia de Dios. Tú que me escuchas, ¿realmente sabes en qué condición te encuentras ahora mismo? ¿En muerte o en vida? No hay un estado intermedio. Y Jesús lo marcó muy claro cuando dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, también dice, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Gozosos aquellos que ya estamos en el estado de vida porque el Señor nos movió a ese estado, nos dio vida. Entonces el requisito para recibir su gracia es que estemos muertos. Porque nadie va a recibir vida cuando está vivo. Ese es el requisito. Entonces espiritualmente somos favorecidos por la gracia del Señor con el don de la vida eterna. Y es importante creer en el regalo de la gracia de Dios. ¿Quién es el regalo de su gracia? Cristo Jesús. Y es importante que lo hagas tuyo, ese regalo, siempre viviendo para Él. De manera que nosotros éramos corruptos en nuestra naturaleza pecadora. No podíamos poseer ningún mérito, ni teníamos ningún reclamo para con Dios. Esto requería mucha misericordia de parte de Dios para remover esa miseria de estado donde nosotros vivíamos y para perdonarnos tanto pecado. Y los que experimentamos ese perdón de la gracia del Señor, valoramos su gracia maravillosa. Quizás alguien me está escuchando y dice, pero yo no me he profundizado en el pecado, he vivido una vida moral, he vivido una vida sana. Pero no es ante nuestros ojos que nosotros medimos, sino ante los ojos de un Dios santo. Yo me entregué a Cristo cuando tenía 14 años. Y en un momento dado yo quise pensar que era la niña más consagrada en el mundo que hubiera habido. Pero es una mentira de mi mente, porque yo nací bajo pecado, bajo el nombre de toda la humanidad. Todos los que hemos nacido en este mundo estamos marcados con el pecado. Hasta que vine a Cristo Jesús, entonces fui salvada y perdonada cuando me arrepentí de mis pecados. Entonces, ahora experimento esa gracia, misericordia, salvación, paz, plenitud de la salvación. Entonces, vemos que Dios muestra su gracia a nosotros porque estábamos muertos. Número 3, para darnos una oportunidad de salvación. Esta oportunidad trae demandas también. Pero la gracia misma del Señor nos ayudará a vivir en justicia y en santidad. Tito 2:11 en la palabra de Dios dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres o a toda la humanidad, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También en Hebreos 17:30-31 explica de esta manera. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces debemos volvernos a Dios y abrazar su gracia, abrazar su misericordia que nos da a través de nuestro Salvador Jesucristo, Cristo resucitado. Entonces la gracia del Señor se manifiesta en nosotros
para una razón muy importante, darnos una oportunidad de salvación, y es requisito y es algo que Dios pide a toda la humanidad, el arrepentimiento y volvernos a Dios para recibir su regalo de gracia. Entonces, ahí estamos con el regalo de la gracia del Señor. Número 4. La razón por la cual Dios nos manifiesta su gracia es para tener parte en el cielo con Él. Sigue diciendo la Escritura en Efesios 2:6, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es la posición actual del cristiano. Y tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva patria que existe en el cielo, según Filipenses 3:20, donde dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces, Dios nos dio el sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús, ya que nuestra vida y nuestra identidad está con Cristo. Mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros también, espiritualmente y en un futuro, físicamente también lo haremos. Ahora nosotros espiritualmente, dijimos, nos sentamos en lugares celestiales con Cristo y tenemos derecho en el reino de Dios. Mis amados, esto anticipa gloria, anticipa glorioso futuro. Y ahora estamos indescriptiblemente felices en la posesión de esta salvación y en nuestro compañerismo con Cristo Jesús. Perdón. Entonces Dios nos muestra su amor para un día estar con Él en el cielo, en la eternidad, tener parte con Él. Razón número 5 por la que Dios nos muestra su gracia es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En el futuro, mira qué maravilloso, escucha esto. En el futuro Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. O sea que, aunque este mundo termine y esta vida termine, la gracia de Dios seguirá. Y Dios seguirá hablando de su gracia en nosotros. Dios nunca dejará de tratar con nosotros en el fundamento de lo que es la gracia por nosotros. Y por siempre continuará revelando las riquezas que invirtió en nosotros. En la eternidad Él lo seguirá proclamando, y nosotros también. Porque dice, para mostrar, en el original se implica que la exhibición para su propio propósito y para su propia gloria. Entiende esto, entendamos esto. Esta obra de Dios en nosotros refleja su infinita gracia y definitivamente le trae gloria a Dios más que a nosotros. A nosotros no es que nos traiga gloria, sino mayormente a nuestro Dios. Y Dios usará esa obra gloriosa, la obra que hizo en la iglesia, para mostrar su gloria a través y en la eternidad. Entonces, de este verso de la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos explica que él esperaba que este evangelio se predicara en estos tiempos por venir, pero también asegura que al final de la dispensación, al final de esta época, el evangelio sería eterno. La gracia se seguiría proclamando, la redención que Cristo hizo en la tierra, y la proclamarían y la proclamaremos en el cielo. ¿Ves? No solamente a través de los años pasados, sino en el presente y también en el porvenir. Gracias a Dios. Cuando todos los santos se reúnan en casa, ellos aún hablarán o hablaremos, cantaremos las maravillas de amor de Dios en Cristo Jesús. En las calles de oro, en el lugar del reino celestial, en la ciudad santa se cantará, levantarán un clamor de adoración, levantaremos canción diciendo, la obra redentora que
que Cristo hizo. Y el Señor ha hecho por todos nosotros esta maravillosa gracia que invirtió en nosotros. La escucharán las multitudes, los ángeles escucharán, los principados y potestades escucharán que esta obra de su gracia se invirtió en nosotros y es obra de Dios, no de nosotros. Ahora vemos algo más interesante también. Menciona las riquezas de su gracia. Así es con la gracia de Dios. Él tiene mucha más gracia de lo que tú y yo necesitamos. Él tiene abundante gracia. Él tiene aún más que eso que hemos conocido de su gracia. El Señor tiene tanta gracia como todo el universo puede requerir. Y Él aún tiene más y más gracia. Y sobrepasa a todo. Toda la demanda que en todo tiempo se pueda hacer de la gracia de Dios, nunca la empobrecerá. Nunca disminuirá el almacén de la misericordia y la gracia del Señor. Estas quedarán como una mina preciosa de misericordia incalculable, como la primera vez que comenzó a bendecir a los hijos de los hombres. Estas palabras las decía el predicador Spurgeon. Una manera también de ver la grandeza de la gracia de Dios al ver cómo Él ruega y ofrece a los hombres que reciban este regalo. Cuando nosotros ofrecemos un regalo a alguien y rehúsa recibirlo, pues muchas veces decimos, está bien, lo dejo en paz, no quiere. Pero Dios no hace eso con nosotros. Aun cuando rehusamos su misericordia, Él extiende su gracia y persiste que nosotros recibamos su amor. Él insiste en que recibamos su gracia y su misericordia. Mira, hace años atrás, un testimonio impactante de hace años atrás. Un hombre llamado Nicky Cruz, un líder de una pandilla muy famosa y muy peligrosa, por cierto, en el estado de Nueva York, se entregó a Cristo por la fuente de gracia. Se entregó a Cristo por la insistencia de un predicador llamado David Wilkerson, que todos los días le hablaba del amor de Dios hacia él, pero Nicky Cruz lo amenazó con matarlo si le hablaba otra vez de Cristo. El predicador dijo a esto, si me partieres en 1000 pedazos, aún así, cada parte de mi cuerpo seguiría gritando que Cristo te ama. Y sabes, entonces Nicky Cruz no pudo resistir la oferta del regalo de Dios, rindiendo su corazón a Cristo Jesús. Eso fue la intervención de la gracia del Señor a través de la insistencia de ofrecerle ese regalo maravilloso para que fuera salvado. Este hombre fue transformado recibiendo la gracia maravillosa del Señor y también fue impacto de testimonio a las demás pandillas que estaban en ese lugar y ellas también vinieron a Cristo, se entregaron a Cristo. Fue un testimonio poderoso de la gracia del Señor. Muy impactante, muy impactante. Entonces, si Dios insiste en darle el regalo de salvación a alguien y lo rechaza, pues Él sigue tratando con la persona. Nosotros también, como predicadores de ese mensaje de gracia, o quien testificamos de la gracia obtenida de Cristo Jesús, debemos insistir con el mensaje. Y que a través de la sabiduría que Dios nos da de su gracia para poder hablarle a las personas de este don de la gracia y la oración y la guía del Espíritu Santo, llegaremos a profundizar en su corazón. Dios nos dé de su gracia también, de su favor para poder predicar y llegar al corazón de las personas. Este fue el tema, Dios es nuestra gracia. Entonces, concluimos diciendo,
La gracia de Dios es suficiente para perdonar el pecado más oscuro. Es una fuente que nunca se agota, pero es digno de aceptarla y vivir agradecido con Dios, sin olvidar de dónde nos sacó y todo lo que Él nos ha perdonado. Entonces así podemos transmitir el testimonio a otras personas para invitarles a la gracia del Señor. Querido amigo, te invito a que aceptes la gracia de Dios y deja de intentar el poder buscar formas de cómo salvarte a ti mismo o alcanzar la salvación por otros medios que no sea Cristo Jesús. Te quede claro en esta hora. Si no entendiste todo el mensaje, que puedas entender que Cristo es el regalo de la gracia de Dios para ti. Y en Él hay suficiente perdón, transformación, salvación, vida eterna, transformación y vida nueva aquí en lo que Dios te permita vivir en esta tierra. Pero se necesita arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo humillado. Recibirás la salvación antes de que sea tarde y antes de partir a la eternidad. Bendito sea el Señor. Oremos en este momento. Amado hermano, permanece en la gracia del Señor y agradece y transmítela a otros. Amado amigo, acepta la gracia salvadora de Cristo Jesús. Padre amado, fuente de gracia. Padre amado, Dios de misericordia, tu gracia nos ha arropado. No hay ningún rincón en el mundo a los cuales tu gracia no llega o a los cuales la gente no pueda acceder a tu gracia. Tú estás dando la oportunidad en todas las naciones del mundo, en todos los idiomas, en todas las lenguas, Señor, de que tu gracia, el mensaje de salvación llegue a cada familia, a cada hogar, a cada alma, a cada persona que está en la tierra, antes que llegue su momento de partir a la eternidad. Dios mío, el clamor de tu iglesia y el clamor de mi corazón es que de noche, de día y a cada instante haya personas que se arrepientan de sus pecados, que escuchen y acepten el mensaje que se les está predicando de la gracia del Señor y al morir vayan a la vida eterna. Dios permite que ese amigo o esa amiga que está escuchando este mensaje, estas palabras, pueda recibir y aceptar la gracia salvadora de Cristo Jesús. Cuando él piensa que ya no hay perdón, cuando él piensa que ya no hay cambio en su vida, cuando esta persona llega al borde de pensar también en la muerte, en quitarse la vida porque ya no hay perdón, todo lo que ha cometido, su familia quizás no le perdona, no hay perdón, él mismo no puede alcanzar a ver que se ha perdonado. Ábrele sus ojos y su entendimiento y el regalo de la fe, que pueda creer en tu gracia salvadora y perdonadora. Amado Dios, ayuda a tu iglesia, ayuda a todo cristiano en la tierra. Ayúdanos a permanecer en tu gracia maravillosa, a valorarla, a cuidarla, a amarla y a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y Señor, que en el camino a la eternidad, cuando cometamos faltas, Dios, cuando vayamos en un momento dado que podamos resbalar, permite que miremos tu gracia salvadora y que nos sigue ayudando para llevarnos a la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros al 561-541-8002? Hasta la próxima.